Hi everyone, and welcome back. We are joined today by Gilbert Doctorow. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y también autor de libros como The War Diaries y The Russia-Ukraine War. Yo tiendo a ser más pesimista que usted en cuanto al futuro de esta guerra y la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo pacífico. Pero me ha sorprendido un poco cierto optimismo con esta reciente reunión. Me refiero a Witkoff yendo a Moscú. De nuevo, cualquiera que esté familiarizado con las relaciones entre la OTAN y Rusia en los últimos 30 años, probablemente sabe que el engaño ha sido un componente clave. Pero lo que hemos visto es que el plazo expiró. Lo que comenzó como un plazo de 50 días, luego se convirtió en uno de 10 días. Y en lugar de enviar armas y sanciones, al menos por ahora, con Witkoff yendo a Moscú y sus homólogos, estamos obteniendo una reunión entre Putin y Trump. ¿Qué interpretación le da a este rápido desarrollo? ¿Cree que ha ocurrido algo entre bastidores o es solo ruido? Bueno, claramente han ocurrido muchas cosas entre bastidores, y por esa razón es difícil juzgar el grado de acuerdo al que llegó Witkoff con sus homólogos rusos, Putin, Zhukov y quien más estaba allí, Kirill Dmitriev. Mira, en mis entrevistas recientes reviso los comentarios. Uno de ellos fue, Doctorow se ha convertido realmente en un apologista de Trump. Considero que esto es un progreso, porque hace 6 meses habrían dicho que Doctorow era un apologista de Putin. Así que vamos avanzando. Intento no ser un apologista de nadie, y si Trump está haciendo algo estúpido, no dudaré en decirlo. Si lo que está haciendo es poco probable que tenga éxito, según mi conocimiento, también lo diré. Hay un aspecto preocupante en la breve información que se ha difundido sobre lo que se discutió y cómo se están haciendo los preparativos para la reunión entre Trump y Putin en un futuro próximo, posiblemente la próxima semana. Lo que me resulta inquietante es la idea de que Zelensky hubiera sido invitado, porque eso va en contra de lo que yo entendía como la señal esperanzadora que surgió de las conversaciones entre Witkoff y Putin. La señal esperanzadora era que las discusiones irían mucho más allá de los detalles concretos de la crisis de Ucrania, los territorios que cada parte conservaría o tendría que ceder, la cuestión de Ucrania y la OTAN y el resto. Y hablarían de cuestiones más importantes, de discusiones constructivas que han tenido. Creo que Ushakov dijo que había una probabilidad de que se discutiera la cooperación estratégica. Bueno, sí, eso definitivamente interesaría a los rusos y reuniría al señor Putin con el señor Trump. Pero el señor Zelensky no encaja en eso, en absoluto. Así que si realmente Zelensky fuera invitado, eso pondría en duda el primer punto. ¿Están discutiendo solo sobre Ucrania y únicamente los términos del alto el fuego, o están tratando los temas que realmente interesan a los rusos? Ahora bien, ¿cuáles son los temas que los rusos quieren tratar? Uno de tus invitados recientes acaba de exponer algunas ideas y está bien informado. Yo diría que probablemente es un centrista dentro del ámbito de la política exterior estadounidense. Y decía que efectivamente hablarían de cooperación en el Ártico, y hablarían de poner fin a las sanciones y de reintegrar a Rusia en el mundo en general, el mundo occidental. Porque como él dijo, los rusos en general se consideran europeos, parte de la civilización occidental, y están muy decepcionados de estar excluidos de ese contexto, de ese lugar al que creen pertenecer, por las sanciones que ha provocado la guerra. Aquí discrepo completamente. Hace 5 años, sí, eso habría sido una afirmación precisa. Como llevo diciendo desde hace tiempo, y esto no es solo una observación mía, los rusos han estado hablando de ello con gran insistencia.
La guerra ha dado paso a nuevas élites. La guerra ha hecho que incluso los intelectuales, que casi por definición no son partidarios del régimen de Putin, por así decirlo, se vuelvan patriotas, y les preocupa menos no poder pasar las vacaciones de verano en París o en otro lugar de Europa Occidental, o visitar Estados Unidos. Así que, si pudieran volver, sería con muchas historias para compartir con sus amigos. Eso se ha acabado. Puede que Rusia no se sienta cómoda con los coches chinos. Ahora se está debatiendo cómo estos coches están siendo aceptados o rechazados por los consumidores rusos. Puede que no les apetezca pasar las vacaciones de verano en las últimas playas turísticas de Corea del Norte. Pero desde luego no van a intercambiar la pérdida de tesoros y de vidas de los últimos 3 años por volver al statu quo anterior y ser reintegrados en la economía y la sociedad occidentales. Eso ya no existe. Eso se ha acabado y no volverá. Habrá algún tipo de acomodo con Occidente, pero no en el sentido que existía antes. Nadie habla de ello, pero lo diré aquí y ahora. Rusia tenía un gran complejo de inferioridad en todos los ámbitos. Cualquiera con quien hablaras, salvo un puñado de superpatriotas, antes de esta guerra, el sentimiento predominante en Rusia era no podemos fabricar nada. Esto me lleva a finales de los años 90. Recuerdo a un taxista muy inteligente que llevaba a mi esposa y a mí por el centro de San Petersburgo y comentó, nosotros los rusos hacemos bebés muy bonitos, pero somos pésimos fabricando coches. Esa era una creencia muy extendida y creo que los últimos 3 años y la reindustrialización de Rusia, la sustitución de importaciones en Rusia y la toma de control de empresas occidentales por empresarios rusos o por el Estado ruso, produciendo prácticamente los mismos productos bajo otro nombre, lo han cambiado todo. Rusia no producía queso antes. Ridículo. No producían queso. En 1912, Rusia suministraba mantequilla a Dinamarca. No es una suposición mía. Tengo un anuario en la estantería de mi biblioteca, un anuario de 1912. Se publicó en el Reino Unido. Describen todas las relaciones comerciales entre Rusia, el Reino Unido y Occidente. Y exportaban mantequilla a Dinamarca. Bueno, no producían queso. Ahora fabrican todo tipo de quesos. Como dije antes, lo que el señor Trump quiere hacer con sus aranceles es imitar lo que han hecho los rusos, gracias a las sanciones occidentales, para reindustrializarse. Así que el juego ha cambiado. La idea de que esto podría ser un tema de discusión que llevaría al señor Putin, al señor Shakov, a Dmitry, a la mesa de negociaciones. Sí, bueno, vamos a ello. Tendremos un alto el fuego inmediato y nos volverán a incluir en los mercados europeos y estadounidenses. Eso ya no existe. Entonces, ¿de qué podrían hablar? ¿Cuál es el gran tema que podría haber persuadido a Rusia, al señor Putin y a sus asesores más cercanos, de que deberían reunirse ahora con Trump? ¿Qué podría haber traído consigo el señor Vitkov? Bueno, creo que tuvo que haber abordado las cuestiones fundamentales. Lo que podría haber hecho para que todo resultara aceptable para todas las partes, incluidos los ucranianos, si son presionados, y los europeos, es hablar de introducir gradualmente lo que es esencialmente la solución rusa y presentarla de tal manera que no pareciera lo que realmente es, que es una rendición virtual. La rendición virtual no es aceptable para la OTAN, no es aceptable para Estados Unidos. Al señor Trump lo criticarán duramente si no hace nada para endulzar el acuerdo y para que parezca que él tiene el control. Todas las noticias que vemos sobre cualquier tema posible, estas semanas tienen un protagonista, y su nombre es Donald Trump. Da la sensación de que él controla la situación, aunque en realidad no sea así en absoluto. Y desde luego, no tiene ningún control sobre cómo terminará esta guerra, pero necesita aparentar que sí. Por eso ha decidido que debe reunirse con el señor Putin. Y el señor Putin ha respondido. Aunque si leíste el Financial Times de ayer y de hoy, o no, perdón, si escuchaste la BBC esta mañana, entenderías que Putin estaba buscando con ansias reunirse con Trump
porque eso restauraría su prestigio como actor internacional. Así es como le dan la vuelta a todo. Bueno, volviendo a la respuesta a tu pregunta, he sido un poco extenso, pero la respuesta es que probablemente los estadounidenses propusieron una implementación por fases. Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, lo que hace posible sentarse a negociar. El resultado final estará muy en línea con las exigencias de los rusos, que no son maximalistas. No han cambiado ni un ápice desde donde estaban en junio de 2024. El señor Putin reiteró lo que dijo por primera vez en febrero de 2022. ¿Cuál es la ambición de Rusia? Aunque lo expresó de forma más clara y comprensible. Pero en esencia, era lo mismo. Esa desnazificación, bueno, ese cambio de régimen, la desmilitarización, bueno, el ejército ucraniano desaparece, pero en su mayor parte se está desvaneciendo ante nuestros ojos. Así que estas cosas se están logrando, y ahora quieren codificarlas, pero no pueden hacerlo en una sola sesión. Eso sería demasiado terrible para Occidente. Así que creo que la cuestión a debatir es cómo introducir esto de manera gradual, de forma que al menos el señor Trump tenga una vía de salida respetable. Y a los europeos que les den. Tendrán que adaptarse a lo que acuerden los estadounidenses y los rusos, porque no tendrán armas para suministrar a Ucrania, y Ucrania se hundirá. Así que si es escribiendo sobre el calendario cansales de los rusos, sus exigencias para un tratado de paz. Me lo dijo una fuente estadounidense creíble. No solo Washington estaba cada vez más ansioso por encontrar una solución debido al desastre que ocurre en el frente. Parece que un colapso total podría suceder en cuestión de minutos o en los próximos meses, sino que también me dijeron que Zelensky, al parecer, había cambiado un poco. Mientras que antes se veía a sí mismo como el nuevo Churchill, que devolvería la gloria a Ucrania y derrotaría a Rusia, todo eso ha empezado a desvanecerse. Y si los estadounidenses le pusieran algo delante y lo presionaran, probablemente firmaría. Así que, de nuevo, no es una certeza, y de hecho los rusos están pidiendo mucho. Pero ahora este asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, salió en las noticias argumentando que los estadounidenses habían presentado una propuesta que, según él, parecía aceptable para Moscú. Nunca antes había escuchado este tipo de lenguaje. Y dado lo alejadas que han estado ambas partes, parece que algo significativo debe haber cambiado. Porque mi primera impresión fue que quizás esta charla sobre ir a Moscú y discutir una reunión entre Trump y Putin es solo una forma de involucrar a Trump. Bueno, para salvar las apariencias después de que él mismo impusiera ese absurdo plazo de 10 días, que no entiendo. Pero en realidad, parece que aquí hay algo de fondo. ¿Leíste los comentarios de Ushakov de la misma manera? Y si es así, ¿qué crees que debe incluir un acuerdo así? Porque de nuevo, los rusos no van, después de 30 años luchando por la arquitectura de seguridad europea y más de 3 años perdiendo hombres en el frente, ahora que están al borde de la victoria, simplemente a tirarlo todo por la borda. Supongo que hay una razón por la que pueden presentar estas exigencias tan duras. Entonces, ¿qué crees que podría incluir este acuerdo al que se refiere Ushakov? No estoy del todo seguro, pero aquí hay puntos conflictivos. De nuevo, para responder a esa pregunta, sin querer ser un apologista de Trump, no tengo ilusiones sobre los motivos humanitarios que están ausentes en su búsqueda de la paz. Tampoco acepto la idea de que el hombre sea tan vanidoso como para hacer todo únicamente con el objetivo de conseguir el Premio Nobel de la Paz. No creo que ni siquiera el señor Trump sea tan vanidoso como para dejar de lado los intereses nacionales de Estados Unidos y las vidas de todas las demás partes implicadas en este conflicto, solo por conseguir ese trozo de papel, ese pequeño galardón que Obama recibió por no hacer absolutamente nada, simplemente por no ser Bush. Creo que hay mucho más detrás, pero en mi mente está en conflicto.
Exactamente qué. El concepto general podría ser separar a los rusos de los chinos para poder enfrentarnos a China. Sin embargo, eso no tiene sentido. No hay ninguna posibilidad concebible de que Rusia vaya a traicionar a China. Ninguna. Cuando dije el otro día que el señor Ryzhkov podría haber estado hablando con Dmitriev sobre conseguir acceso a metales raros producidos en Rusia, tierras raras, como punto de negociación, o preparándose para negociaciones con los chinos en la próxima semana o dos, me refería a que los chinos están reteniendo esos materiales urgentemente necesarios para frustrar cualquier plan de imponer aranceles punitivos o cualquier limitación a la exportación de tecnología a China por parte del señor Trump. Es inconcebible que el señor Putin conceda acceso libre a los metales de tierras raras rusos solo para fastidiar a China. Eso está descartado. Así que no tengo muy claro qué espera conseguir exactamente el señor Trump, teniendo en cuenta que Rusia y China son inseparables. Por lo tanto, realmente tenemos que mirar un poco más allá. Y no estoy seguro de que el señor Trump o sus asesores sean ajenos a esa realidad. También he mencionado el tema del calendario, volviendo a la cuestión de por qué 10 días o 50 días, porque el 3 de septiembre es una fecha inconveniente. Está demasiado cerca de la conmemoración del final de la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Las celebraciones del 80º aniversario serán en Pekín, a las que presumiblemente el señor Trump está desesperado por ser invitado. Eso es posible. Sugiere que la reunión al estilo de Yalta, que todos pensábamos que podría ocurrir, donde Moscú celebró el 80º aniversario del final de la Guerra Europea y que no tuvo lugar, tal vez podría suceder ahora en el Pacífico, en Pekín. Es posible. Como he dicho recientemente, no tengo un micrófono bajo la almohada del señor Putin. Realmente no tenemos un micrófono bajo la almohada del señor Trump. Y hay objetivos contradictorios cuando uno observa lo que dice e incluso lo que hace, lo que complica nuestra interpretación de estas señales o hace difícil entenderlo todo. Podría ser que todavía tengan algunas ilusiones o delirios respecto a separar a Rusia de China. With respect to separating Russia from China. I find it hard to believe, but Americans can be. Me cuesta creerlo, pero los estadounidenses pueden ser peculiares. ¿Qué más podría estar pasando por sus cabezas? ¿Qué más podrían estar usando para llegar a un acuerdo rápido con el señor Putin sin que parezca que han perdido la guerra? Y creo que Putin estará muy dispuesto a ayudarles a encontrar una salida. Desde luego, es lo suficientemente inteligente. Ya lo hizo con Obama respecto al bombardeo de Siria por el supuesto uso de armas químicas. Así que sabe cómo dejar que sus oponentes salgan del apuro, consiguiendo lo que quiere, sin avergonzarles hasta el punto de convertirlos en enemigos. Pero para mí, ahora mismo es un poco difícil decir exactamente cómo se llevará a cabo este truco. Sí, me habría sentido más tranquilo si hubiera escuchado algo sobre la arquitectura real de seguridad europea, porque hasta ahora se ha hecho demasiada referencia a un alto el fuego incondicional. Y Trump, todavía en su discurso, quiero decir, hay una contradicción. Su lenguaje sigue refiriéndose a esto, como si fuera una guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual es problemático para los esfuerzos de paz si se excluye el papel de la OTAN y de Estados Unidos. Por otro lado, él llama a la guerra de Biden, que Biden comenzó al presionar a la OTAN. Así que no es muy coherente. Si es la guerra de Biden, ¿cómo es que solo se limita a Ucrania y Rusia? De nuevo, con Trump, nunca sabes qué es solo ruido y qué es lo que realmente sabe. Sin embargo, me preguntaba cómo interpretas su... Si crees que Trump está desinformado, ya sea deliberadamente o simplemente por ignorancia de sus asesores. Porque de Trump escuchamos comentarios como, creo que dijo que hay 20.000 rusos muriendo al mes, lo cual no tiene ningún sentido de ninguna manera. Es bastante extravagante. Y también,
Cuando le preguntaron sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, personas, ancianos siendo llevados al frente, él dijo, "Oh, no sé nada sobre eso." And he said, "Oh, I don't know anything about that." And now, of course, putting this deadline. Y ahora, por supuesto, al poner este plazo para empezar, el plazo de 10 días, si él sabe que Rusia considera esto una amenaza existencial, que están dispuestos a luchar hasta el final, ¿por qué pensaría que van a capitular ahora? En otras palabras, ¿por qué aceptarían congelar las líneas del frente y permitir que la OTAN reavive el conflicto en el futuro sin necesitar presionar a Rusia? Quiero decir, no tiene ningún sentido. Siempre fue ridículo pensar que los rusos aceptarían esto. ¿Es simplemente desinformación o solo está hablando para su propia base? Me cuesta mucho entender parte de la información extraña y las decisiones que están saliendo. Strange information and decisions which are coming out. Well, they'll confuse the other side, but don't confuse yourself. Bueno, ellos confundirán al otro bando, pero no te confundas tú. Yo partiría de la base de que él no está confundido, y que todas esas declaraciones confusas y a menudo muy extrañas que hace son intencionadas, o una demostración de su desprecio hacia la prensa y hacia sus oponentes, que son los elementos más vocales de la sociedad en general. La mayoría silenciosa no dice mucho. Sus oponentes hablan mucho y se les escucha mucho, y lo que dicen es recogido por los medios de comunicación. Hay contradicciones aquí, y creo que es demasiado pronto para que podamos presentar con claridad qué va a pasar con la reunión y cuál es el resultado previsto, o por qué los rusos habrían aceptado esta reunión cuando va en contra de todas sus normas. La televisión rusa nos informa que sí, contrariamente a la norma general de preparar con gran detalle y durante un tiempo considerable las reuniones cumbre, los rusos están dispuestos esta vez a hacer una excepción y celebrarla muy rápidamente, y están trabajando como locos. Los estadounidenses también están trabajando como locos para cumplir con este calendario acortado. Supuestamente, se trata de acordar un alto el fuego, pero no me lo creo. No hay manera de que los rusos acepten un alto el fuego cuando los europeos no están presentes en esto. Los estadounidenses, por definición, no van a suministrar más armas a Ucrania. Los europeos sí. Y los rusos no aceptan bajo ninguna condición que se produzca un alto el fuego mientras se estén enviando armas a Ucrania. Así que eso no es viable. Está ocurriendo algo más en Ucrania. No sabemos qué es. Pero creo que lo mejor es no asumir que la gente está mal informada o que hay alguna malicia entre los asesores de Putin o de Trump, o debería decir, incluso de Putin. Un ex economista muy conocido a alto nivel en la política estadounidense insiste en que el señor Putin está siendo engañado y mal informado por sus asesores. Creo que sería prudente simplemente esperar y ver qué ocurre en esta reunión. Pero definitivamente hay contradicciones en la estructura de la reunión que acabo de señalar. ¿Cómo se puede acordar un alto el fuego cuando los europeos no están presentes? La única persona que ha señalado la necesidad de los europeos ha sido Orbán, que ayer hizo una declaración diciendo que Merz y el francés Macron deberían ir a Moscú ahora o después de la reunión que Trump tenga con Putin y presentar la posición europea en Moscú, porque las instituciones de CWM son totalmente incapaces de actuar. Bueno, estoy de acuerdo con él en ese punto, pero si se logrará mucho o no con Macron y Merz yendo a Moscú, bueno, es mejor hablar que no hablar. No veo una solución para un alto el fuego sin que los europeos participen, pero obviamente no en la primera reunión. Igual que no tiene sentido que Zelensky esté presente, cuando lo único que podría haber motivado a los rusos a aceptar una reunión no tiene nada que ver directamente con el conflicto en Ucrania. Tiene que ver, como has dicho, con revisar la arquitectura de seguridad de Europa, para lo cual el señor Zelensky no tiene cabida en la mesa. Así que hay señales confusas que tú y yo hemos detectado, y supongo que otros también, lo que dificulta predecir cuál será el resultado de esta reunión.
Yeah, I got that impression both from some Americans and He recibido esa impresión tanto de algunos estadounidenses como de rusos, que primero necesitan poner en orden las piezas principales, es decir, el orden de seguridad europeo, lo que en la práctica significa la relación entre estadounidenses y rusos. Y luego, una vez que esto esté resuelto, se podrá abordar la cuestión ucraniana. Así que quieren tratarlo en el orden correcto. También me han dicho que tanto Moscú como Washington tienen la misma opinión sobre los europeos. Sí, hay que incluirlos, pero solo después de que se hayan tomado las decisiones. Y luego, ya sabes, si consigues que Washington y Moscú estén de acuerdo y después que Kiev se sume, supongo que la participación de los europeos será solo una formalidad. The Europeans will just be a formality, I guess. But let's say this. Pero digamos esto. Me pregunto cómo será el acuerdo de posguerra cuando termine la guerra. Porque en términos del orden europeo más amplio, si lo piensas, supongamos que la semana que viene llegan a un acuerdo. No soy tan optimista. Y entonces la guerra podría terminar en unas pocas semanas. Los rusos insisten en que tienen que tratar con los estadounidenses porque no les queda otra. Estados Unidos sigue siendo una parte muy importante del sistema internacional. Además, si quieres que el mundo funcione y haya estabilidad, Rusia y Estados Unidos siempre tienen que colaborar. Pero como sugeriste antes, ese anhelo de volver a Europa parece haber desaparecido. De hecho, cuando hablas con migrantes rusos en Europa, muchos dicen que al principio se sorprendieron. Sabían que Rusia siempre había sido un poco objeto de burla por ser un desastre económico, pero les sorprendió la cantidad de odio que hay hacia los rusos. Pero ahora, por supuesto, este complejo de inferioridad ha desaparecido más o menos. Supongo que esto es lo que ocurre cuando derrotas a Rusia o a la OTAN en el campo de batalla, pero también ha desaparecido ese sentimiento de admiración por Europa. Quiero decir, durante la Guerra Fría, sí, había cierta animosidad hacia los gobiernos occidentales, como era de esperar, pero en general existía cierta admiración por la forma en que estaba organizada la sociedad, las economías que tenían, los sistemas sociales, las tecnologías. Parecía que había cierta moral o valores. Pero ahora, por supuesto, mucho de esto se percibe como decadente. De hecho, las guerras culturales que estamos viviendo, donde todo tiene que ser deconstruido, se han convertido en motivo de burla en los medios rusos. Yo solo, ¿qué tipo de relación crees que quieren los rusos con Europa una vez que esta guerra termine realmente? Creo que estarían muy contentos de volver a su posición como socios económicos muy cercanos de Europa, sin llegar al extremo embarazoso que Macron describió hace varios años, cuando dijo que Rusia era un gran proveedor de materias primas. Creo que esa idea no es satisfactoria ni suficiente para restablecer los lazos económicos con Europa. Pero permítanme intentarlo. ¿Qué podrían haber dicho a Europa, al presidente Putin? ¿Qué podría haber traído Vitkov consigo que se considerara constructivo y que pudiera justificar esta reunión? Y pongámoslo en contexto histórico. ¿Qué ponían siempre sobre la mesa como primer tema de discusión los estadounidenses y los rusos, que no se gustaban ni necesariamente se respetaban? El control de armas. El control de armas. Arms control. Arms control. That is the most value neutral thing that they could discuss. Eso es lo más neutral posible que podrían debatir la próxima semana, lo que marcaría el tono para resolver todos los demás problemas y recibiría el merecido reconocimiento en Europa y Estados Unidos. Si debatieran restaurar el acuerdo sobre misiles de alcance intermedio y corto en una nueva forma, y prevenir o eliminar los misiles rusos adelantados y los planes para desplegar misiles estadounidenses en Alemania el próximo año, eso sería aplaudido por todos. Y a partir de ese buen ambiente, podrían pasar a las discusiones realmente difíciles y desagradables sobre cómo concluir la guerra en Ucrania. Así que puede que haya algo que decir que está completamente fuera de la mesa, pero nadie habla de ello, porque todo se ha mantenido en secreto absoluto para todos nosotros, cuando no debería ser así. Very highly secret from all of us, as it should be, till now. So
hasta ahora. Así que no descartaría la posibilidad de que algo concreto, positivo y prometedor pudiera surgir de una reunión entre Putin y Trump la próxima semana. Una reunión en la que no hay absolutamente ninguna necesidad de que el señor Zelensky o los europeos estén presentes. Y que podría marcar el tono, como digo, para abordar las cuestiones realmente difíciles de la resolución de la guerra en Ucrania y también la revisión de la arquitectura europea. Si se eliminan esos tiempos de entrega de misiles de 5 minutos dentro del teatro europeo, la vida se vuelve mucho más fácil. Se puede respirar mucho mejor. Y la tensión sobre la seguridad europea se reduciría considerablemente. Así, pero es una suposición. No es más que una suposición. Bueno, este es un problema cuando la diplomacia, por supuesto, se lleva a cabo a puerta cerrada. Pero solo una última pregunta. Si este acuerdo de paz sale adelante, si realmente abordan la arquitectura de seguridad europea, ¿qué pasará con la OTAN? De nuevo, creo que una de las razones por las que los europeos parecen preferir que la guerra continúe es que, mientras haya un conflicto, la OTAN seguirá teniendo un propósito y mantendrá a los estadounidenses en el continente. Tú y yo ya hablamos antes de que el temor de los europeos es que una vez que los estadounidenses se vayan de Ucrania, probablemente también abandonen Europa en gran medida, con recursos y prioridades desplazándose hacia Asia. Entonces, ¿crees que la paz en Ucrania podría destruir la OTAN? De nuevo, si se toma de forma aislada, sí. Si se pone en un contexto más amplio, como acabo de mencionar, solo en el control de armas, o también en lo que respecta a las nuevas tecnologías, y poner límites a la guerra con drones, poner límites a la guerra con IA y robótica, poner límites a estas nuevas tecnologías que son impresionantes, aterradoras y generan ansiedad en todas las partes. Entonces estos otros temas, los temas tradicionales de territorio, derechos lingüísticos y el resto, se vuelven mucho más fáciles de abordar. Y la OTAN se está desvaneciendo. Casi es una idea secundaria en lugar de la primera preocupación urgente que es hoy para los europeos. Así que no sé cuán inteligentes son estas personas. No sé cuán amplia es su perspectiva, si lo han entendido en el sentido en que yo lo acabo de presentar o no, pero les daría el beneficio de la duda. A diferencia de Craig Roberts, no creo que el señor Putin esté siendo manejado por sus asesores, que son todos amantes del foie gras y de la costa mediterránea. Creo que hay personas serias en el lado ruso. Espero que haya personas igual de serias en el otro lado. No considero a Vitkov otra cosa que un hombre muy serio, y no creo que hubiera perdido el tiempo en esta misión si la hubiera considerado desesperada. Estoy siendo optimista. No niego el derecho de los pesimistas a reclamar también ese territorio. Ahora, bueno, al menos esta semana, estamos mucho más cerca de tu optimismo, ya que parece que hay cierto movimiento, algo que también has sugerido en el pasado, que están ocurriendo cosas entre bastidores. Pero sí, como dijiste antes, solía ser, te llamaban defensor de Putin, ahora eres defensor de Trump. Sin embargo, creo que este es uno de los problemas más amplios que estamos teniendo. Siempre, durante las guerras, se ve que si no eres lo suficientemente, por ejemplo, antirruso, entonces te pueden acusar de ser prorruso. Todo está tan polarizado. Es blanco o negro, y todo lo gris simplemente se elimina. Esto es una de las cosas que más me preocupa ahora también en Occidente, la incapacidad de considerar las preocupaciones de seguridad de los oponentes. Siempre hago este comentario de que los medios y los políticos, nunca oigo a nadie hablar de las preocupaciones de seguridad rusas, iraníes o chinas. Siempre se presenta en un lenguaje que los pinta simplemente como beligerantes y malvados, básicamente. Creo que esto hace mucho más difícil entender a nuestros oponentes. Pero por desgracia, si intentas entender a Trump, esa etiqueta también se aplica, entonces eres un apologista de Trump. Así que, sí.
Bueno, mientras reunimos hoy, el té ni siquiera se ha servido. Dentro de una semana podremos reinfusionarlo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tus comentarios y que tengas un excelente fin de semana. Weekend. Igual, gracias.